Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte. Periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Soy Ana María, feliz de, comenzar un nuevo mediodía con ustedes. Realmente me siento muy feliz realizando mi profesión desde hace 36 años y tengo la misma vitalidad, las mismas ganas, los mismos sueños que hace 36 años atrás. Bien, como siempre, nuestro programa, un programa de lujo por los profesionales, ¿no es cierto?, que son los que hacen realmente Hablemos de Salud. Les comento que hoy vamos a estar con el doctor César Crespi, que ya está esperando su entrada seguramente. Él es médico especialista en clínica y hepatología, coordinador del Centro de Referencia de Enfermedades Raras del CERIT, del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Nos va a hablar acerca de qué novedades existe en el tema de enfermedades raras y él siempre marcha a la vanguardia. También vamos a estar con el doctor Horacio Jofre Galibert, fundador y presidente de la Asociación Argentina de Padres Autistas, APADEA, y va a hablar acerca de qué es el autismo y de la cumbre tan importante que hace unos días estuvo. También nos visita una gran amiga que no nos conocíamos personalmente, ¿no es cierto? Pero sí hicimos muchas cosas juntas desde Alapa. Bien, después les voy a contar qué es Alapa. Patricia Coria, la licenciada en oncolomatología, también es enfermera experta, precisamente en oncohematología, integrante del Comité de Ética y es presidenta de la Asociación de Enfermedades del Hospital Británico. A mí me apasiona el tema de enfermería, porque realmente sabemos que son las que están prácticamente en un hospital todo el día con el paciente y tocamos el timbre cuando las necesitamos, trabajan a la par de los médicos y más también. Bien, ya tenemos a nuestro gran amigo Crespi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? ¿Todo bien? ¿Ahí se ve bien? ¿Se escucha? Perfecto, como siempre, bárbaro. César, vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no es cierto? Y aprendí muchísimo de vos en cuanto a enfermedades poco frecuentes. Decime, ¿qué se está haciendo actualmente con respecto a enfermedades raras desde el Hospital San Juan de Dios de La Plata? Bueno, ¿cómo están? Buenas a todos. Qué lindo panel hoy que nombraste.
Yo diría que en vez de que las enfermeras trabajan a la par nuestro, que es al revés, nosotros trabajamos a la par de los enfermeros y enfermeras, porque están siempre presentes y sí, como todos, ¿no? Exacto. Somos todos un engranaje dentro del equipo de salud. Sí. Eh, Respecto al hospital, en el HOSPI estamos, el año que viene vamos a solicitar nuevamente la residencia de enfermedades poco frecuentes, a ver si tenemos la opción de, por un cargo, una residencia que sería posbásica, después de una formación de una especialidad básica, que podría ser clínica médica, medicina general o pediatría, poder tener la opción de un cargo, por lo menos, o alguna forma, alguna figura de eh, académica para que se pueda formar alguien en el área de enfermedades poco frecuentes, cómo lo manejamos, ¿no? Con lo que escribimos en el libro también, que es respecto a esta visión de la cuestión general e integral de la visión de los pacientes con enfermedades poco frecuentes o con una enfermedad que no tiene un diagnóstico definido, Por las favor, EDD para nosotros. recordarme el libro, ¿cómo se llama? El libro Con los oídos de la prudencia se Hermoso llama, lo publicamos título. el año pasado. Sí, sí, lo sé perfectamente, pero para que la gente lo tenga presente, todos aquellos que quieran aprender en enfermedades raras o poco frecuentes, realmente eh, es exitoso. Hay mucha información ahí, vos formás parte de un capítulo, así que hay un montón de info y accesible a la lectura para cualquier persona que quiera Totalmente. involucrar. Eh, Y la otra es intentar, no solo, no desde el hospital, ¿no? Sino desde un trabajo que desde médicos interesados, desde el ministerio también, otros lugares de atención, que como yo siempre suelo decir esto en alguna discusión, no se necesita crear lugares de atención, sino buscar gente interesada, porque crear un espacio sin gente que esté interesada en el tema es gastar dinero o invertir tiempo en la nada. O sea, y cuando aparece personas o persona interesada, ir ahí para generar un espacio de atención. Así que en diferentes lugares estamos intentando, por ahora es muy verde, pero nos han llamado de diferentes lugares como para ver, generar, replicar este espacio de atención del enfoque general de enfermedades poco frecuentes y enfermedades sin diagnóstico del San Juan de Dios en otros lugares físicos. Así que lo creemos extremadamente necesario porque realmente no se da abasto con la atención. yo Hoy no tenemos recuerdo, turnos de primera vez. eh, recuerdo a Crespi, hará 8 años atrás, que fue cuando yo descubrí, me siento Colón, fiebre mediterránea familiar en mí, eh, lo que costaba que te den un lugarcito, ¿no? Y lo que has crecido en estos 8 años, creo que ni vos te das cuenta. Puede ser. La Totalmente. perseverancia, la perseverancia. Exacto, más que perseverante, más que eso sos. Bien, continúa con lo que estabas hablando que te corté. No, y esto de los centros, que nosotros en la provincia y en el país tenemos muchos centros y muchos lugares especializados, donde hay una especialidad, eh, metabolopatías, neurología, endocrino y muchos lugares realmente de excelencia, donde el paciente puede ir a consultar por esa temática. Pero lo que hemos visto en todos estos años, y que todas las semanas, es cuestión de todas las semanas realmente, de verlo todas las semanas, lo que pide la persona, ¿no? Que tiene un padecimiento poco frecuente o sin diagnóstico es la integración de lo que tiene. No es lo mismo tener una enfermedad ocular y solo ocular que una enfermedad multisistémica, donde hay varios órganos y sistemas afectados y se necesita una integración de lo que está sucediendo. Entonces, esa cuestión integral es lo que nosotros proponemos como un centro general. Además, también funcionamos, además de asistir a personas físicas, sin un diagnóstico para ordenarlas, esto claramente es más necesario, pero cuando hay un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente y afecta a múltiples órganos y sistemas, se necesita un orden y alguien que coordine, o alguienes que coordinen todo esto que le pasa a los pacientes. Y además también se puede funcionar como un centro orientador, porque no es que en el San Juan también algunos comentarios que hemos escuchado que se diagnostica y se trata todas las enfermedades. No, no existe eso, no hay lugar en el mundo que pueda hacer eso, no existe eso en la realidad, por lo menos que yo sepa en el mundo.
Entonces, es un centro donde diagnostica y trata alguna enfermedad, diagnostica y deriva para tratamiento y puede ver en conjunto, o si no hay un diagnóstico, de poder orientar al paciente y a la familia la odisea que es el diagnóstico muchas veces de esta área, ¿no? Ujú. ¿Se entendió? Perfectamente, perfectamente. Y el hecho de sembrar, eh, en 8 años, o sea, no solo nos hemos ocupado desde la asociación a la cual vos pertenecés, de fiebre mediterránea familiar y autoinflamatorias, agregamos, porque hay un montón de enfermedades similares, por ejemplo, un FAPA. Puede terminar siendo una fiebre mediterránea familiar y todavía no se indagó lo que realmente significa la fiebre mediterránea familiar, y me imagino que eso también replicado en todo el resto, porque es como que las cosas van de a puchito, ¿no? Pero Así es. somos ambos de preservar, de seguidores, digamos, ¿no? Perseverantes. Y es lo que se necesita en esto, que crean las mamás y que sigan luchando. Vos no podés imaginar la cantidad de niños que existen. ¿Vos sabés lo que significa agarrar una enfermedad genética, o sea, que se nace con ella, agarrarla entrada, de entrada? Porque, por ejemplo, yo la descubrí como Colón a los 60 y pico de años, y creo que fui una tocada por la varita mágica, porque realmente mi abuelo murió a los 40, mi padre murió a los 54. ¿Y de qué murieron? De cosas comunes, claro. Uno dice, falleció de un paro cardíaco. Pero, ¿qué le produjo? ¿Quién se lo produjo el paro cardíaco? O tan enfermo de presión arterial. No, no. ¿Quién produjo la presión arterial? Entonces, yo pienso que eso hasta los médicos tienen que pensarlo, empezar a comenzar al revés, ¿no es cierto? No decir, hay que tratar la enfermedad, hay que ver de dónde viene. Mm. Eso es algo que investigamos eh, bastante profundo en la cátedra de enfermedades poco frecuentes de la Facultad de Ciencias Médicas, que como sabes es la primera facu del país que tuvo esta materia. No sé si todavía sigue siendo la primera, pero o podría ser, donde hablamos del origen de las enfermedades. O sea, mirar a lo que sucede como un síntoma y así en algún momento, después del terreno biológico, uno empieza a meterse en el terreno filosófico, pero esto realmente es importante preguntarse y saber el límite que la medicina tiene, porque también existe un límite, ¿no? Donde uno no puede seguir avanzando o donde cree que la respuesta es la genética y ahí se quedó y no es así, ¿no? Muchas veces es mucho más allá y más profundo que se puede ir. Así que es una discusión muy interesante donde los alumnos que están recién, los estudiantes de medicina, intercambian y opinan también y se arma una discusión muy interesante sobre el origen de los síntomas, ver esto como un síntoma, ¿sí? Como muchas veces, por ejemplo, la anemia, ¿no? Viene la anemia y eh, muchas veces se da hierro. No es así, no. La anemia es un síntoma. ¿Cuál es el origen? La falta de hierro, pero eso hay que documentarlo. Después hay que seguir para atrás. ¿Y por qué falta hierro? Entonces, así uno puede ir, no digo hasta el infinito, pero bastante profundo. Claro, hay que luchar mucho. Luchar con los médicos también, también no. Digamos, Acompañar, a cambiar la cabeza, a acompañarlos, cambiar como siempre. o sea, darle vuelta a la cabeza, ¿no es cierto? Porque como bien dijiste, no podemos confundir un síntoma con una enfermedad. Si hay un Tal cual. síntoma, hay una enfermedad. Y yo no me puedo quedar toda la vida como me hubiese quedado tomando la pastillita mágica para bajar la presión, cuando la presión me la producía la fiebre mediterránea familiar, por ejemplo, una de las tantas cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta las enfermedades poco frecuentes, que se las deja de lado porque es más fácil, ¿no es cierto?, pasar por televisión, cómprese tal medicamento para tal enfermedad, si le duele tal cosa, y
estamos enmascarando, ¿no es cierto? Estamos vendiendo a cada momento por TV es venta de medicamentos. La gente en este momento, ¿qué pasa? Oye, eso me puede cuidar, yo no tengo plata para ir al médico y pagarle 40.000 pesos la visita, por ejemplo. Claro. Nos van a cerrar el programa, Anita. Yo me quedaría... Bueno, es muy, muy interesante. Todo este tema es un lindo tema de discusión y de intercambio, ¿no? Con todos los participantes de esta área poco poblada por ahora. Mucho más poblada que hace 10 años, ¿no? Obvio. Exactamente. ¿Tenemos algo para agregar? No, hay un montón de cosas. Perfecto. Pero yo creo que esto sí es importante. Esta otra cosa que se me había venido de que las personas, de empezar a cambiar esta dinámica de paciente por la persona que padece o que tiene un síntoma, de que sea independiente. ¿No es cierto? Que por ahí la visión de ir al médico, depender de una pastilla, creo que esa visión puede estar cambiando y es muy interesante. El paciente tome las riendas de lo que le pasa y que investigue, como vos investigaste. Esto a mí me pasó muchas veces, que el paciente sugiere algo y termina teniendo eso porque está investigando sobre lo que le pasa. Entonces es importante escuchar, por eso con los oídos de la prudencia. Y también que hacerse cargo, dejar de ser pasivo en ir a alguien que lo va a sanar, sino que nosotros pasamos a ser orientadores en un juego donde las partes son importantes, ¿sí? Tanto el que consulta como el que pueda orientar a esa persona que tiene un síntoma. Eso nada más. Claro, es muy importante, ¿no es cierto?, el escuchar al paciente, pero también es importantísimo. Lo recuerdo yo cuando fui a mi obra social, como a todas las obras sociales, no es que es peor ni mejor, y tenía 8 minutos. El médico, un tipo maravilloso, que nos hicimos más que amigos, me dijo: Ana María, yo no te puedo en 8 minutos escuchar todo lo que necesito de vos. Te voy a dar 5 turnos seguidos. ¿Está? Claro. Entonces, esa es otra que tenemos, que cuando uno va a un médico o a un hospital que está lleno de gente, y comprendo a los médicos, no pueden de pronto tratar al paciente como se lo merece y arribar a un feliz término, que es a ver qué le pasa a este paciente, escucharlo. Por eso estos espacios de consulta son importantes, donde los turnos sean de 20 minutos para arriba, 20, 40, 1 hora y media. ¿Y dónde? ¿Quién lo hace? Y eso, en el hospital tenemos turnos cada 20 o cada 40 minutos. Y a veces un poco más, depende del caso, o lo citamos un día aparte. Pero ese tiempo, cuidado, lleva mucho trabajo de las autoridades de que entiendan de que no es un control ni de glucemia, ni que asimismo puede llevar mucho tiempo. Y fragmentar la consulta, a veces lleva varias consultas. Entonces, entender de que esto sucede también es un trabajo de ambas partes, de entender que las autoridades entiendan para que no te pidan que atiendan 20 pacientes en una mañana, sino con 5 es suficiente, pero para eso tienen que entender la problemática e inmiscuirse, porque si no nunca no se puede comprender esto pensando de que qué vas a hacer 1 hora con un paciente. Hay que estar y escuchar lo que pasa con cada consultante, ¿no? Uh-huh. Estaría horas escuchándote, sé que tenés que trabajar, que seguir en tu querido hospital. Gracias y hasta cada momento. De nada, beso y beso enorme. Éxito en el programa. Gracias. Chau. Vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Vacía y cepilla los recipientes. Realmente un verdadero placer escuchar a César Crespi, que pertenece al staff de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y Autoinflamatorias de Argentina. Le costó muchísimo en el hospital que le reconozcan las enfermedades poco frecuentes, porque son un par, y quién las conoce, y bueno, son de 6 a 8 millones de enfermedades poco frecuentes. Entonces, no tienen idea de la cantidad de nombres raros y de pacientes que lo padecen y están subdiagnosticados, mal diagnosticados. Es tremendo la ignorancia, porque el profesional que sale con el título de medicina lo que tiene que tener realmente es una buena capacitación y no quedarnos en antaño, que también existían las enfermedades poco frecuentes, sino que el poder tener una materia especial o lo que quieran, un curso antes de recibirse de médicos, donde les expliquen qué son las enfermedades frecuentes y hacer un censo cuando se vota. Bueno, que los votantes para presidente, ¿no? Estoy diciendo en ese tipo de votación, que es cada 4 años como lo sabemos, puedan expresar si tienen alguna enfermedad poco frecuente. Es la única manera que lo veo yo, desde mi punto de vista, viable para visibilizar a tanta gente que sufre, que padece, y niños. Nosotros hace 8 años que desde nuestra asociación trabajamos con niños. Y cada vez más, ¿qué quiere decir? Que no va a llegar al adulto enfermo cuando ya no da más, porque se están ocupando de las enfermedades poco frecuentes. Y yo realmente felicito a la doctora Katziska del Hospital Garrahan, la cantidad de niños que tiene y que atiende de nuestra asociación, porque nosotros siempre mandamos al hospital público, ¿no es cierto? Pero es desde cuando empezamos, 8 años atrás, a este momento, yo pienso que fue increyendo que ni nosotros nos dábamos cuenta. ¿Cómo sembramos? ¿A través de dónde? Hay asociaciones, hay federaciones, tenemos a ALAPA, ¿no es cierto? Que hay precisamente después un profesional que también pertenece a ALAPA, que es la Alianza de Enfermedades Poco Frecuentes, donde está a la cabeza nuestra gran amiga, ¿no es cierto? Bien. Florencia Braga Menéndez. Acá tengo una amiga, una linda amiga que ya la van a escuchar y nos va a contar un montón de cosas más que interesantes. ¿Vamos a ese corte tan pedido? Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, OnFit es de primera, en OnFit vamos a cuidarte.
Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Otra amiga realmente y una luchadora de primera, ya la presenté, Patricia Coria, y va a hablar de eso tan importante que es la labor, ¿no es cierto?, de la enfermera, que como bien decía el doctor César Crespi, que yo digo están a la altura del trabajo dentro del hospital como el médico, y él dijo, más que el médico. ¿Es así, Patricia? Sí, buenos días. Bueno, Ana María, es un gusto, muy agradecida en nombre de mis colegas. Como bien dijiste, soy integrante del Comité de Ética de la Asociación de Enfermeras del Hospital Británico de Buenos Aires. Vos sabés que y fundamentalmente estoy acá porque conmemorando el Día Nacional de la Enfermería, que si bien es el 21 de noviembre y en el año 1935, en conmemoración a la fundación de la Federación de Asociaciones de Enfermeras Católicas de la República Argentina, se crea el 21 de noviembre como hito el Día Nacional de la Enfermería. Dicho esto, agradecida, Diego, por estar acá en representación de la asociación, y quiero nombrar a la presidenta de la Asociación de Enfermería, de la Asociación de Enfermeras del Hospital Británico, cuya asociación fue creada en el año 1963 y que en el año 2009 obtuvo la personería jurídica. El rol de la asociación en principio fue crear un lugar de sostén para un sostén económico para las socias. La asociación nuclea a todas las enfermeras egresadas de la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, que vuelvo a repetir, fue creada en el año 1963 por la enfermera Isabel Ames, y, por Lily Elder. La Escuela de Enfermería fue creada en el año 1890 por Isabel Ames, una enfermera que, visto lo que había hecho Florence Nightingale en la guerra de Crimea, fueron viendo que era sumamente importante poner la mirada en la enfermería, y se trajeron enfermeras de Inglaterra que le dieron origen a la creación de la Escuela de Enfermería y de la Asociación de Enfermeras, y de ahí en adelante. La asociación tiene una revista también, que tiene muchos años, muy interesante, que se llama The Lamp, y la asociación nuclea a todas las enfermeras que hemos egresado desde aquella época, desde el año 63, de la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, a todas las que ya no trabajan en el hospital, a las que trabajan y que no se formaron en la Escuela de Enfermería. Vos sabés que en la Escuela de Enfermería del Hospital Británico también creó el hogar o el Nurses Home en el año 39, que en el año 2000 ya desapareció el Nurses Home del Hospital Británico, cuyo espacio ha sido el espacio más contenedor, que fundamentalmente contenedor para el personal, para así crear contención en todos los ámbitos para los pacientes. Y me emociono mucho porque ha sido mi lugar donde me dio el puntapié para la profesión, y donde además allí se crean
profesionales donde tenemos muy en cuenta que el objetivo principal es el paciente y la familia, de distintos espacios. El médico para diagnosticar y curar, la enfermera para prevenir, y en la amplísima palabra de la prevención cumplimos muchísimos roles. Yo recuerdo a Gasalla cuando salía la enfermera gritando, atrás, atrás, o sea, como hablando de la enfermera como algo gritón, algo manejador, y es todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque realmente con el tiempo se fueron especializando cada vez más y posicionándose, que es lo principal. Absolutamente. Posicionándose desde la formación, porque yo escuchaba hablar de enfermedades poco frecuentes, y digo desde la formación porque así como ha evolucionado el mundo y ha evolucionado la medicina, todo lo que está a su lado debe evolucionar, ¿no? Entonces, es sumamente importante la formación académica que se ha logrado, porque eso da calidad. La prevención es calidad, la educación es prevención, la educación para la comunidad. Escuchaba hablar también al doctor al respecto, con respecto a las enfermedades poco frecuentes y los tiempos que se dan, y digo que esto se logra a través de hacer un buen listado, por decir de alguna manera, y ver cuáles son las variables más importantes a tener en cuenta cuando yo voy a hacer un diagnóstico a un paciente, ¿no? Yo como enfermera voy a colocarle un catéter a un paciente o voy a hacer una quimioterapia a un paciente. Tengo que saber además el equipo, y acá está el trabajo en equipo. Tengo que saber cuál es el nivel social, cultural, económico, cuál es el cuidador principal que el paciente define que va a ser, que no siempre es o el esposo, o la mamá, o el papá, sino quien el enfermo decide que sea el cuidador principal. Y de allí en adelante todas estas variables sirven para planificar cómo cuidar a este paciente para lograr la mejor calidad de vida, porque de eso se trata. Yo cuando veo también, hoy en día, las personas ya no se internan, no están internadas por una pastilla. El paciente que está internado está gravemente enfermo, por eso recurre a la internación. Hoy tenemos muchos mecanismos de internación domiciliaria, ambulatoria, que también tengo para decir algunas cosas al respecto, que veo que por ahí se hacen a medias. Digo esto porque la atención domiciliaria y la internación ambulatoria y la internación domiciliaria requiere de planificación para que ese paciente le resolvamos un problema y no le traigamos más. El paciente ya tiene problemas. Nosotros estamos como profesionales para resolver, no para crear. Las instituciones están para resolver, no para crear más problemas. Es decir, la atención domiciliaria requiere de una planificación de muchas variables que tienen que ver con la calidad. ¿Esto da calidad la internación domiciliaria o no al paciente? Porque nadie discute que estar en casa, la mejora y el restablecimiento es superior a que estar en un hospital. Porque el paciente se encuentra en su ámbito, con su familia, con sus seres queridos, de manera que es sumamente importante. Pero el paciente necesita tener la tranquilidad y la seguridad de que todos los profesionales y todo lo que se va a hacer por él sea para progresar, en realidad. Y no ¿Ustedes, para traer más por problemas. ejemplo, están en hospital para adultos? Nosotros estamos nosotros, la Asociación de Enfermeras del Hospital Británico de Buenos Aires, te decía que la función era más social en principio cuando se creó, creado por Lili Elder, una de las grandes enfermeras que de hecho la asociación, en honor a ella, crea el premio Lili Elder, el premio que se da en la ceremonia de graduación
que se hace todos los años, graduadas de enfermería. La asociación conmemora a Lili Elder entregando el premio Lili Elder. La asociación decía que no solamente tiene una función social y económica, de ayuda económica a las socias, sino que tiene otros objetivos muy importantes, como es la capacitación, como es unificar criterios, como es la unión de la cantidad de enfermeras egresadas del Hospital Británico que ocupan lugares maravillosos, lugares sumamente importantes. ¿Y actualmente existe un número de enfermeras ideal o hacen falta más? Yo no le llamaría ideal, porque la enfermería tiene reconocimiento en el Ministerio, la Escuela de Enfermería del Hospital Británico de Buenos Aires también tiene, académicamente, está unida a la Universidad de Buenos Aires, de manera que yo lo que diría es, la formación académica es fundamental. Y si yo tengo que decir la formación de enfermería en la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, tiene el plus sumamente importante, que es el respeto a ese ser que está allí, donde ya esa habitación no es del hospital una vez que la ocupa un paciente, es del paciente. De manera que el respeto, la dedicación, el conocimiento también es respeto. Erich Fromm decía que en el libro del arte de amar, que el amor es responsabilidad, es respeto, es formación, eso es el amor. Y por ejemplo, para cada paciente, ¿no es cierto? Obvio, según la patología, y más vos en oncomatología, ¿no es cierto? ¿Cubren las necesidades del hospital en cuanto a cantidad de enfermeras? La enfermería en general en la República Argentina, en el mundo, pero voy a hablar de la República Argentina y no de ningún hospital ni institución en particular, la enfermería se necesitan muchísimas más enfermeras. Ya en el año 2000 se decía que en el 2020 nos íbamos a jubilar el 50%, donde ya había una falta del 50% de enfermería en relación a las nuevas modalidades y en relación a los nuevos avances científicos y tecnológicos de la medicina. Cuanto más avances científicos y tecnológicos, más personal capacitado se necesita. Hoy la enfermería es universitaria, hoy la enfermería tiene magíster, hoy la enfermería tiene una serie de formaciones que tienen que ver con el cuidado relacionado a los nuevos avances científicos y tecnológicos. Hoy una de las prioridades que se tiene que tener en cuenta es que la formación del equipo, el equipo no lo forman dos personas. Cuando alguien se va a formar para traer ciencia nueva, tecnología nueva a una institución, el equipo debe estar formado. No es suficiente que solamente el médico se forme. Es suficiente que las enfermeras formen parte de ese equipo para la misma formación. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño cortecito, luego terminamos la charla, ¿no es cierto? Tenemos mucho tiempo de por medio. Por favor, el corte tan pedido, gracias. Bien. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite.
Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Que muchas veces dicen, ay, la enfermera está todo el día con el paciente, como nos está explicando. Entonces le tenemos que dar realmente el lugar que se merecen. Entregan todo, entregan su tiempo, entregan un montón de cosas que a los pacientes les hace muy bien. No todas, no todas, porque hay algunas, como también hay algunos médicos que tienen carácter especial, pero son los menos. Continuamos con Patricia Coria y Patricia, yo estaba pensando, ¿no?, que a la gente le gusta tanto. ¿Recordás algo como para resaltar que pasó en un hospital y ahí estuvo la enfermera? Mira, yo me he desempeñado en el Hospital Británico de Buenos Aires, donde me inicié como enfermera oncohematológica, experta en oncohematología y trasplante de médula ósea, y luego en Fundaleu, donde la mayoría éramos del Hospital Británico porque teníamos experiencia en oncohematología y en trasplante, así que el equipo, y fui subjefa de departamento durante 20 años, donde hicimos de la norma número 1 hasta la número 100. No, mis experiencias al respecto están relacionadas siempre con lo mismo, con el trabajo en equipo, con la formación, que es fundamental, porque el romanticismo de la enfermería en general en estos tiempos ha quedado de modé, porque uno necesita, todos los que hacemos, todos los que trabajamos con la vida de otras personas, por supuesto que tenemos que tener muy a flor de piel la empatía y la compasión. Creo que en todos los seres humanos, pero fundamentalmente aquellas personas que trabajamos con el cuerpo de otros seres. Y la enfermería, uno de los objetivos principales de la enfermería es la prevención. En la salud, la prevención es la herramienta fundamental. Y la enfermera es quien previene, y no solamente prepara el medicamento, tiene que saber de qué se trata el medicamento, cuáles son los efectos adversos, y cómo trabajar en equipo. Y relacionado a tu pregunta de alguna anécdota, nosotros hemos tenido anécdotas de cuando un paciente se pone grave, mal, que este humor que uno a veces dice que tiene es un poco descomprimiendo, pero que nunca perdemos el objetivo principal, que es la conciencia de estar salvándole la vida de esta persona, y el trabajo es en equipo, que hemos llegado a estar 4 o 5 enfermeras a la vez cuando un paciente se pone, que está en una situación crítica, por decirlo de alguna manera. Esas son muchas de las anécdotas donde la adrenalina y la compasión están de la mano, y es fundamental. Y eso tiene que ver con esto de que digo yo, esto que no tengo ninguna duda, que volvería a elegir mi profesión. Lo volvería a elegir porque creo que en este desmerecimiento que algunas veces se tiene con respecto, inclusive de propios colegas, por lo que socialmente ha significado, que no es un tema menor el cuidar, y que ha estado relacionado siempre a la mujer el cuidar y el asear, por decirlo de alguna manera, a algún paciente en el momento de sus necesidades más íntimas. Yo me he sentido una privilegiada de estar, creo que si uno probara lo que significa que otra persona me asista en situaciones las más íntimas del ser humano. Y me siento honrada de eso, porque no cualquiera lo puede hacer. No solamente es una cuestión de hacerlo, de higienizar, sino que es una cuestión del cuidado, del respeto de ese ser que
que no le queda otra alternativa a que lo limpie otro. Es mucho más importante para mí que el pasar un medicamento, el que hacer un trasplante de médula y que estar en lugares sumamente importantes de mi profesión. Para mí lo más importante es eso. Para mí lo más importante, y esto he tratado de transmitirle a mis colegas que he formado, porque he formado parte, he sido integrante de la subcomisión de enfermeras durante 15 años de la Sociedad Argentina de Hematología y a cargo del curso de enfermeras de actualización en oncohematología en la Sociedad Argentina de Hematología. Y la formación, para mí, transmitir esto es sumamente importante. El respeto desde la formación, ¿no? Fundamental. Ajá. Y ya está entrando nuestro amigo que lo estábamos esperando con los brazos abiertos, del doctor Horacio Jofrega Aliber, que le doy los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Ana María y gracias arquitecta, bueno, por la paciencia. Me pasa que bueno, es una cosa de loco porque estamos a pocos días de una cumbre y una locura la llamada y todos son problemas. Ahora ya nos vas a contar. Bueno. Hacemos un redondeo. ¿Volverías a ser enfermera? ¿Ejercitarlo? Por supuesto que sí. De hecho, cuando me jubilé, me costó muchísimo. Trabajé para la industria, asesorando como asesora de productos. Volvería a elegir, sin ninguna duda, volvería a elegir ser enfermera. Y de hecho, luego de jubilada, justo con la pandemia, que me jubilé como enfermera oncohematológica, sigo. El conocimiento está para dejarlo en este mundo. Totalmente, no cabe ninguna duda. Me quedaría horas charlando con vos, aprendí cualquier cantidad de cosas de enfermería y vuelvo a presentar al doctor Horacio Jofrega Aliber, que es fundador y presidente de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, APADEA, y bueno, nos iba a explicar muchas cosas, pero llegó un poquito más tarde. Ya los vamos a invitar como para que realmente tenga su debido tiempo como tuvieron todos los profesionales. Contanos acerca de la tercera cumbre latinoamericana de autismo que va del 3 y 4 de diciembre de 2024. Sí, el día 3 de diciembre, por otra parte, declarado por Naciones Unidas el Día Internacional de la Discapacidad. Esta es nuestra tercera cumbre. La primera fue en el 2014, en la Facultad de Derecho, acá con unas 1000 personas presentes en el Salón de Actos. También, bueno, países latinos, americanos y también algunos visitantes europeos, hablando de autismo, de discapacidad, de la focalización de los derechos. Repetimos esto en el Chaco en el 2018, que fue un congreso multitudinario de 5000 personas, autismo, y allí se consolidó una movida que veníamos haciendo hace como 30 años, después de varios fracasos, para armar una federación latinoamericana. Es ALAFE, Federación Latinoamericana de Autismo, que es la que ahora convoca también para esta tercer cumbre, que es aquí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en Viamonte al 1500, que a las 9 de la mañana el día 3 hay talleres para todo el mundo, para padres, profesionales, y la apertura oficial es a las 14 horas, justamente con una colega, Ana María Silvina Chediek, que siempre en este tipo de cosas se presta para estas cosas. Luego hay otras actividades y termina con una asamblea donde hay países latinoamericanos, padres, el público básicamente es padres, profesionales, docentes, esperamos que vengan muchos docentes, escuelas, etcétera, personas que son científicas, personas que están haciendo tesis, maestrías, posgrados en autismo, en discapacidad. Al otro día, el día 4, la primera parte es una jornada reducida de judicialización que nosotros hicimos en el Colegio Público de Abogados durante 20 años. Bueno, expertos en derecho y algunos jueces, y hay 2 jueces latinoamericanos, hay un juez paraguayo
y un juez brasilero que nos van a contar las experiencias de cómo acuden los padres en los tribunales de Paraguay y de Latinoamérica. Luego hay otras actividades y un espacio muy importante para la familia, ¿sí? Y bueno, y con eso justamente con familia y con edad adulta y nuestra vejez activa, como se llama ahora la longevidad activa, terminamos el cierre de la cumbre con todos los invitados latinoamericanos. Ahora mira, más genial va a ser la pregunta que te voy a hacer. En 3 minutos tenés que decir qué es el autismo. Bueno. Y bueno, hay muchas definiciones, pero creo que Lorna Wynne, que fue la mamá más importante del planeta, porque después de la descripción de Leo Kanner en 1943, ese famoso artículo que describía 11 chicos, diríamos, o personas con autismo, donde decía que las madres eran neveras, heladeras, distantes, empresarias, frías, qué sé yo. Después se arrepintió y le pidió disculpas a los padres. Y en 1944 Hannah Asperger también describe un grupo de sus pacientes, como se decía, pero eran todos eruditos, ¿no? Pero los comunes denominadores en los 3 aspectos dimensionales eran los mismos, es decir, la interacción social, ¿no? Que esta es una de las dimensiones del autismo, la comunicación verbal y no verbal, y todo lo que es el comportamiento de la estereotipia a la imaginación. Esta era la definición, de alguna manera, que nos dijo la propia Lorna Wynne, es decir, ¿cómo definirlo? Que todos los seres humanos venimos al mundo, digamos, y tenemos esta capacidad de poder estar en sociedad, de entender el mundo, se llama interacción social, de comunicarnos, con comunicación en lenguaje expresivo y receptivo, de comunicación verbal y no verbal, y por último, cómo nos comportamos, cuáles son los usos y costumbres sociales, cuáles son nuestras culturas. Esto es un poquito, en grandes rasgos, una definición global, amplia, de lo que significa la triología del autismo. Hoy en día está para los diagnósticos diferencial, sobre todo y aritmético. Básicamente se toma la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, el DSM-5, que tiene estos 3 elementos dimensionales para poder diagnosticar. Antes, el anterior, el DSM-4, lo entendíamos mal los padres porque había subcategorías, autismo, síndrome de Asperger, desintegrativo de la niñez, bueno, síndrome de Rett, y si no era nada esto tu hijo, era trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Hoy, incluso el Asperger está dentro del autismo. El espectro, como se llama ahora, es mucho más amplio. Y estamos dentro ya de la definición de neurodiversidad, todo lo neurodiverso que está en este campo del espectro de lo que es hoy el SEA, porque si bien científicamente sigue siendo TEA, trastornos del espectro autista, a los padres no les gusta mucho eso, sobre todo los padres modernos, entonces hoy el vocabulario es la condición del espectro autista, que creo que se adecúa mucho más a este estilo de la neurodiversidad en un contexto, digamos, de la discapacidad, en un contexto social, ecológico de lo que es la discapacidad para el mundo que se viene. En medio segundo tenés que decir cómo está ubicada Argentina con respecto al mundo. Respecto a Latinoamérica, muy bien, y respecto al mundo también, yo diría, porque antes los padres de mi edad, con hijos de más de 40 años, teníamos que ir a Estados Unidos a traer cosas que no había acá. Acá era un país muy hegemónicamente médico, céntricamente médico, bueno, asistencialmente médico, un discurso extremadamente biológico, el almacén psiquiátrico, digamos, la internación, y eso era temeroso para nosotros, y un mundo muy psicoanalítico donde no se estudiaba la psicología, sino que se estudiaba 2 próceres, Lacan y Freud, con lo cual todo eso se dio vuelta y desde que eso se saneó, digamos, y nos pusimos a la altura del mundo de avanzada. Yo creo que en este momento no tenemos nada que envidiar ni a los Estados Unidos ni a Europa Central. Acá tenemos los mejores profesionales del mundo. Falla un poco el sistema educativo, el sistema de salud. Le pagamos mal a los profesionales, sobre todo a las enfermeras, a los médicos y además profesionales de la educación. Y esto es la lucha, el desafío. Hay que pagarle mejor. Un segundo. ¿Por qué entregaste tu vida al autismo? Y porque, bueno, me nació Ignacio, de 8 hijos que tengo, el tercero. Yo no sabía de qué se trataba esto.
y hoy realmente estoy agradecido y le digo siempre a los papás que vale la pena ser padre de una persona con autismo y con discapacidad. Hace muchísimos años que nos conocemos y sé tu maravillosa historia. Espero que la próxima vez podamos tener más tiempo, porque has tenido un pequeño inconveniente en la llegada. Pero lo principal ya lo pudiste transmitir. Sí, yo te muchas agradezco muchísimo tu presencia y sabes que realmente te admiro. Agradezco muchísimo a Patricia Coria, ¿no es cierto?, que aprendimos lo que es la enfermería real, contada por una enfermera, y otras cosas más. Les agradezco muchísimo. Debemos abandonar nuestro espacio en este momento y los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.